Proseguimos revisando las lecciones, los cuestionarios de las lecciones que nos corresponden a la primera semana del curso Introducción al Nuevo Testamento 1, que forma parte del diplomado en Nuevo Testamento. Vamos a proseguir con la pregunta número 2 de la lección 8. Pregunta número 2 dice: ¿cuáles eran las creencias y prácticas religiosas del pueblo judío? ¿Cuáles eran las creencias y prácticas religiosas del pueblo judío? Bueno, ellos creían que Jehová es el único Dios vivo y verdadero, que Dios hizo su pacto con Abraham y escogió a Israel para ser su pueblo del pacto, que el quebrantar este pacto se constituía en pecado, que las promesas del pacto habían de ser cumplidas a perfección en una nueva era en la cual Dios borraría completamente el pecado y sus resultados. Pero estas doctrinas fueron pervertidas por la influencia de la tradición. Todo se había convertido en un mero rito muerto. Pregunta número 3. ¿Cómo educaban a los niños en el tiempo de Cristo? A los niños se les enseñaba el credo judaico y memorizaban largos pasajes de las sagradas escrituras. Ya para el tiempo de Cristo, casi todos los pueblos de Palestina tenían su escuela y los niños asistían desde la edad de 6 o 7 años. Las niñas no iban a la escuela, pues aprendían en casa las actitudes necesarias para el matrimonio. La escuela generalmente era un salón de la sinagoga. Allí se sentaban en un semicírculo en el piso alrededor del maestro y los niños se instruían en la ley, en las tradiciones de los ancianos, aprendían a leer y a escribir y a resolver problemas sencillos de aritmética. También se les enseñaba un oficio o un arte. Pregunta número 4. ¿Hasta qué punto tenía influencia la religión judía en la vida diaria de ellos? El judío de la época de Jesús era esencialmente una persona religiosa. Para entenderle, habría que entender su religión. Sus líderes nacionales eran líderes religiosos. Su educación estaba basada sobre su religión. Su literatura era literatura religiosa. Su calendario giraba en torno a las fiestas religiosas, así que su vida entera estaba bajo el control de las reglas y preceptos de su religión. Pasemos a la lección 9, la pregunta número 1. ¿Qué diferencias hay entre el Evangelio de Juan y los otros evangelios? Bueno, las narraciones del Evangelio de Juan son distintas a los otros tres evangelios, en que Juan acentúa la divinidad de Cristo mientras su humanidad pasa a un segundo plano. Juan presenta a Jesús con títulos como el Cordero de Dios, el pan verdadero, el buen pastor, la vid verdadera, entre otros. Pregunta número 2. ¿Quiénes fueron los autores de los 4 evangelios? Mateo, que fue uno de los 12, llamado también Leví, era cobrador de impuestos. Juan Marcos, quien fue el intérprete de Pedro, hijo de una mujer llamada María, en cuya casa se reunían los creyentes. Era primo de Bernabé y compañero de Pablo en la labor misionera. Lucas, que fue llamado el médico amado, fue compañero de Pablo y era gentil, oriundo de Antioquía de Siria, y tenía como profesión la medicina. Y Juan, el apóstol, identificado como aquel a quien Jesús amaba. Juan era judío. La pregunta número 3. ¿Por qué fue escrito cada uno de los 4 evangelios? Bueno, Mateo presenta a Jesús como el rey mesiánico, el cual es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, con el fin de probar a sus enemigos judíos que Jesús había cumplido el Antiguo Testamento. Marcos escribió su evangelio como respuesta a una petición que le hicieron los creyentes en Roma de que
asentar en forma escrita las enseñanzas de Pedro. Marcos muestra a Jesús como el siervo del Señor. Y Lucas escribió para todo el mundo gentil con el fin de instruir a los que ya eran cristianos. En este libro, Cristo queda presentado como el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y Juan. El propósito del libro de Juan está claramente expresado en Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan escribió su evangelio con el fin de que los hombres puedan tener la fe que salva y les presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las características de cada uno de los evangelios? Las características de cada uno de los evangelios. Bueno, Mateo cita con mayor frecuencia al Antiguo Testamento. Mateo utiliza frases conocidas por los judíos como el reino de los cielos, el Hijo de David. Mateo da gran importancia a las palabras de Jesús e incluye 6 discursos y agrega 10 parábolas más que los otros evangelistas. Marcos presenta más los hechos de Jesús que sus palabras. Marcos acentúa la actividad de Jesús utilizando palabras como enseguida, luego, inmediatamente. Marcos no habla del nacimiento de Jesús, posiblemente datos innecesarios para un siervo, y se cree que Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 20, no corresponde a los manuscritos más antiguos. Lucas acentúa la humanidad de Cristo. Resalta las oraciones de Jesús. Acentúa las alabanzas a Dios. Contiene los hermosos cantos de Elizabeth, de María, de Zacarías y de Simeón y los ángeles. Lucas acentúa la compasión que tuvo Jesús por la gente humilde, las mujeres y los niños. Y Juan insiste en las señales de Jesús para demostrar que era el Hijo de Dios. Juan acentúa la divinidad de Cristo. Juan presenta títulos de Jesús como el Cordero de Dios, el pan verdadero, el buen pastor, la vid verdadera. Pasemos a la lección número 10. Pregunta 1. ¿Por qué Juan llama a Jesús el Verbo? Porque Jesús es la expresión de Dios en forma personal. El Verbo fue el único por medio de quien Dios se hizo hombre, precisamente como nosotros, pero fue sin pecado. Pregunta número 2. ¿Cuál es la enseñanza más importante de Juan capítulo 1, versículos 1 al 18? Bueno, que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre como nosotros, pero no llevó pecado. Bueno, o no hizo pecado. La pregunta número 3. ¿Qué reacciones produjo en los hombres la venida de Cristo? Bueno, no fue aceptado por los hombres. Vino al mundo que había hecho, pero el mundo no reconoció a su creador. Vino al pueblo que había sido preparado para su venida, pero su pueblo no recibió a Cristo. Fue despreciado y desechado de los hombres. Pasemos a la lección 11. Pregunta número 1. ¿Qué clase de padres tuvo Juan el Bautista? Bueno, sus padres fueron Zacarías y Elizabeth. Ambos eran miembros de la tribu de Leví y Elizabeth era de la familia de Aarón. Zacarías era sacerdote y Elizabeth hija de un sacerdote. Eran verdaderos israelitas que amaban a Dios y lo servían con alegría. La pregunta número 2. ¿Con qué finalidad fue enviado Juan al mundo? El niño estaba destinado para llegar a ser un gran hombre. Sería un segundo Elías, presentándose delante de Israel para declarar el justo juicio de Dios, volviendo a la nación hacia Dios y preparando al pueblo para la venida del Señor. La Biblia dice que el niño iba a ser la voz de uno que clama: preparad en el desierto el camino a Jehová.